Hola de nuevo, bienvenidos a nuestra FIC existencial de los jueves con Desiree Carson Transcultural. Aquí estamos de nuevo de bolón, la semana pasa demasiado rápido, así que cuando me doy cuenta ya es tiempo de verles. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos en estos ratitos para explorar juntos diferentes temas que nos pueden ser de interés a muchos de nosotros. Y bueno, desde donde nos estén viendo, muchísimas gracias por seguir nuestro proyecto. Y digo nuestro porque aunque yo soy la que está detrás del proyecto, en realidad hay muchísima gente con la que comparto y que también se alimenta el proyecto de todas estas cosas. Entonces, por eso siempre hablo en términos de nosotros, incluyéndolos a ustedes que están siempre participando, que me dan sus puntos de vista, sus ideas. Por eso siempre hablo en plural. Así que muchísimas gracias por seguirnos. Les pedimos que sigan compartiendo. Ayuda muchísimo poder tener otras personas que puedan comunicar los eventos o que le den like a las páginas o que compartan los videos o que entren a la página, al canal de YouTube. Todo esto nos ayuda mucho y me ayuda muchísimo también a poder expandir algunas de estas cosas. Bienvenidas a Lorena, Cintia y Laura, que ya están por aquí visitando virtualmente. Muchísimas gracias por estar de nuevo. Qué gusto me da. Por rato se me antoja que el live fuera más tipo Zoom para poder verlos en vivo físicamente y poder ver sus caras. Pero bueno, mientras tanto, aprovecho que me los imagino cuando leo su nombre. Hola David, bienvenido. Muchísimas gracias por regresar otro jueves más a encontrarnos. Y bueno, el título del live de hoy se llama la autosuficiencia está sobrevalorada. Y bueno, les voy a dar un poco de contexto porque creo que cada jueves que trato de pensar qué cosa quiero comunicar, mi mente se va por mil lados y luego también pienso que no sé qué tan ligado esté un tema con el otro, entonces es posible que no, pero por eso les quiero dar un poquito de contexto del tema y también aclararles algunas cositas, porque puede ser que cuando ven un live y ven el otro, entre sí se contradigan. Yo hoy pensaba eso, cuando me toque hablar de la codependencia o de la libertad o de la soledad existencial, probablemente se va a contradecir con muchas de las cosas que hoy voy a compartir, pero bueno, de eso se trata. Como verán, parte de mi enfoque tiene que ver con el arte de no saber y con esta constante curiosidad y la posibilidad de incluir posturas distintas que cuestionen algunos de nuestros paradigmas prehechos, ¿no? O preconcebidos. Entonces, muchas veces me enfocaré y haré como un zoom a un tema desde un punto de vista, pero luego otro día tal vez haga una mirada de ese mismo tema desde el otro punto de vista y probablemente digan, bueno, está diciendo lo contrario, ¿no? ¿A qué le hago caso? Y lo principal es que sepan que estos espacios que quiero compartir con ustedes no son espacios para dar ningún tip específico ni consejos terapéuticos directamente. Es algo en lo que estoy bastante en contra. Entonces, por eso, más bien abro la puerta para que hagamos conversaciones interesantes. Así que, bueno, la autosuficiencia está sobrevalorada. No sé qué piensan ustedes y me gustaría también escuchar algunas de sus preguntas o opiniones. Cuando hablo de la autosuficiencia, me refiero a esta idea que tenemos tan arraigada de que yo puedo solo y yo, digamos, me soy suficiente. De ahí viene la palabra autosuficiencia. Y es que creo que parte de lo que nos ha llevado ahí son muchísimos mensajes culturales y también creo que es una respuesta muy natural cuando no recibimos de regreso todo lo que estamos deseando o esperando, cuando nos han roto el corazón, cuando de repente una relación no funciona, cuando nos toca en la vida responder, aunque mientras llegan los demás yo tengo que hacer algo al respecto. Entonces, a veces toca hacer las cosas por uno mismo y es un poco un acto de supervivencia más que otra cosa y entonces nos arraigamos a creencias relacionadas a la libertad y al yo puedo
porque nos da fuerza, porque nos motiva, porque nos ayuda a seguir adelante en momentos donde de repente no se ve tan obvia la ayuda y no nos damos cuenta quiénes están alrededor, o tal vez donde sí ha habido etapas que de verdad sentimos que no hay nadie o que no hay nadie en serio, o al menos la gente que era nuestro grupo de apoyo, nuestra red de apoyo. Entonces, creo que la autosuficiencia, por eso no dije que está mal, o no dije no debemos ser autosuficientes, sino más bien dije está sobrevalorada. Porque en el título de alguna manera estoy diciendo, tiene un valor la autosuficiencia. Tan es así que muchísimos de nosotros hemos sobrevivido gracias a esa forma de vernos, ¿no? Yo puedo y yo me soy suficiente y con que yo me guste a mí misma, eso es suficiente. No importa tanto si les gusta o no a los demás, con que yo me guste como soy, eso es lo que importa. Y tenemos un montón de frases que creo que son muy comunes entre nosotros y les voy a decir algunas y por favor coméntenme si de repente se acuerdan de alguna otra. Frases como, mientras estés bien tú, lo demás se soluciona. Lo importante es que te sientas bien contigo mismo. Lo que importa es que a ti te guste lo que piensas y que te olvides un poco de lo que piensan los demás. No importa tanto lo que reaccionen los demás ante lo que tú eres, tú debes enfocarte en lo que tú valoras. Tú puedes, no necesitas a nadie, tú tienes todo dentro de ti. Y bueno, puedo irme simplemente a algunos de los programas que vemos o algunas de las noticias que vemos o algunos incluso de los cursos o pequeños live que veo y todos dicen frases muy parecidas. Y es que suena muy bien decir y considerar que yo puedo, me da una libertad impresionante. Me permite fantasear con que no importa qué pase en el resto del mundo, si yo estoy bien, todo va a estar bien. Y como solamente tengo control, algo de control sobre mí mismo, entonces esa creencia tiene muchísimo efecto motivador y también como de soporte y de sostén. Entonces creo que entiendo muy bien de dónde viene este deseo de crear toda una cultura autosuficiente. Ahora, también hay todo un tema relacionado a nuestro sistema económico, a la manera en la que funciona el mundo y también a la forma en la que hemos sido educados, que refuerza esta idea más individualista, ¿no? Somos una cultura muy influenciada pues, por toda la ideología occidental y tenemos una idea de que el individuo es lo que importa. Primero es el individuo y luego es lo demás. Entonces, todo lo que escuchamos y toda la manera en la que hemos crecido tiene que ver con esta idea de fortalecer al individuo y no tanto a la colectividad. Entonces, también es natural que nuestra reacción y nuestra respuesta sea asumir que la autosuficiencia es la mejor respuesta. Déjenme leer un poquito lo que comentan aquí. Lorena dice, a mi manera de pensar, siempre necesitamos de los demás, aunque te dé fuerza para enfrentar las situaciones. Efectivamente, y para allá va a ir un poquito este tema de que estamos sobrevalorando la autosuficiencia con qué tanto en realidad podemos sobrellevar la vida sin los demás o qué tanto es una fantasía que nos hemos construido para poder pues llevárnoslas más ligeros psicológicamente y pensar que, bueno, no importa qué me hagan los demás, con que yo esté bien, todo sale mejor, ¿no? Aquí Arturo pone, preocúpate por ti mismo. Eso también es, lo que importa es que tú seas feliz. Debes tomar las decisiones que a ti te hagan feliz. Y no sé si se acuerdan, en la FICA que hablamos de los dilemas existenciales, cuando tocamos este dilema de o yo o los otros, y que es una tensión que está todo el tiempo presente y que no hay manera de que nos liberemos de ella. Si escojo preocuparme por mí mismo, obviamente renuncio a los demás o traiciono a los demás. Pero si elijo a los demás, me traiciono a mí mismo. Y no hay manera, vean qué relacional es esto, ¿no? Qué conectado con los demás está esta forma de mirarlo, al menos. Si yo me preocupo por mí y escojo lo que yo quiero, es verdad, lo puedo elegir y tengo todo el derecho de hacerlo, pero los demás no desaparecen. Los demás siguen ahí y los demás siguen de alguna manera impactados por mi decisión y yo, aunque me encierre en un cuartito y siga haciendo caso omiso de los demás, de alguna manera siguen esas personas ahí y me sigo relacionando con ellas, incluso decidiendo no escucharlas o no
abrirles la puerta para que no me digan nada porque no quiero saber que le están pasando mal con mi decisión, ¿no? Entonces, no importa cuánto intentemos separar a los demás o hacer que no existan, todo el tiempo estamos dependiendo de los demás, y no me refiero en un sentido de que sin ellos nuestra vida no existe tal y como es, pero sí, nuestra vida no existe tal y como es sin los demás, ¿no? Entonces, siempre necesitamos algo de los demás y todos estamos interconectados, aun cuando decidimos aislarnos y parecer no conectados con el resto. Entonces, cuando toco el tema de la sobrevaloración de la autosuficiencia, lo que quiero es que hagamos una reflexión acerca de el valor tan grande que se le da, la importancia tan grande y el efecto que tiene para nuestra vida el darle ese valor tan inmenso. No tanto hablar de que no lo valoremos. Habla aquí Pablo Galván y dice, cuando te conectas con la respiración, te conectas con algo con lo que están todos los demás conectados. Mira qué bonita manera de ponerlo. Es el mismo aire que respiramos, y creo que la situación actual que vivimos, Pablo, me hace pensar precisamente en eso, un poco como en el efecto mariposa, ¿no? El mismo aire nos mantiene a todos en riesgo o con oxigenación. Ahora aquí en Vancouver había hubo un incendio cercano y también había un poco de humo de los incendios de Estados Unidos que de alguna manera están tan fuertes que están tapando algo de la oxigenación en el aire aquí, e hicieron incluso un llamado para las escuelas que los niños se regresaran a su casa y demás. Y pensaba precisamente en lo que Pablo comenta. Qué impresión que el efecto de un espacio muy pequeñito como el aire que respiramos nos conecta con el resto. El que alguien haya dejado una brasa prendida incendió todo un bosque y generó todo un efecto ecológico, económico, social, que afecta a miles de personas, y también el aire que respiramos todos. Y lo mismo con un aire limpio, un aire que cuando estoy haciendo eso, de alguna manera hago lo que todos los demás están haciendo al mismo tiempo, no importa dónde están. Y me gusta mucho esta analogía que haces, Pablo, porque creo que el enfoque que quiero que tengan en cuenta es que la importancia de los demás, no sé si sea más importante, pero por lo menos sí es igual de importante que esa importancia que me doy a mí mismo. Entonces creo que la autosuficiencia tiene un enfoque más bien de no necesites a los demás. Y en realidad necesitas a los demás, porque eres un ser social, porque todo el tiempo tus decisiones impactan a otros, y porque además, no sé si ustedes lo notan, pero todo lo que estamos buscando siempre es reciprocidad y conexión. De mil maneras, incluso las redes sociales son un gran ejemplo de cómo estamos queriendo ser vistos. Necesitamos las miradas de los otros, y igual y soy la única, pero creo que no. Cuando empiezan a ponerte muchos likes o muchos comentarios en algo que tú pusiste, una reflexión, una foto de tu familia, un lugar al que fuiste, un comentario, y empiezas a ver like, ¿a poco no se asoman? Igual y no, igual y soy la única a la que le pasa, pero creo que a la mayoría nos mantiene en un estado de emoción. Es como hay algo que está gustando. Y si nadie comenta, a mí me pasa también. De repente, el otro día compartí con una amiga un videito para Instagram, para un proyecto que ella tiene, y yo hice mi video con mucho cariño y tal, y no tenía ningún like. Entonces, no me aguanté y le escribo, oye, es que no tiene ningún like. No sé si se llama like en Instagram, perdónenme mi ignorancia. Pero bueno, no tiene ninguna reacción. Y entonces ella bien linda me dice, no amiga, pero tu mensaje no importa, con que le llegue a uno y no importa. Y le dije, no, claro, no importa. Pero noté y me hizo muchísimo reflexionar qué importante es esta reciprocidad, qué importantes son los otros, porque si yo hago algo y no hay nadie que lo vea, lo seguiré haciendo todo lo que hago, exactamente todo lo que hago. Tal vez la oración no importa, ¿no? Tal vez incluso puedan decir que mi ejercicio, pero hasta eso lo pondría en duda. Si no hubiera nadie, ningún otro, que tuviera algún efecto de eso que estoy haciendo, preparar la comida, hacer algo, por ejemplo, un curso, vender un producto, compartir una conversación, si no hay alguien que lo reciba, pierde todo el sentido. Entonces siempre está presente
la necesidad de esos otros. Y luego yéndome, y ahorita voy a ir un poquito, Lorena, al egoísmo y a la autosuficiencia, dame un segundito, voy a tocar eso. Precisamente estoy queriendo darnos cuenta que de alguna forma estamos todo el tiempo queriendo conectarnos, aun cuando nos digamos con mucha fuerza, yo no necesito a los demás. Y les aseguro que, los que decimos eso, y que puede pasar, por ejemplo, me imagino mucho a papás solteros, me imagino mucho a personas solteras, ¿no? Que de alguna forma, pues hay mucha presión encima o tal vez hay mucha soledad. Y entonces la respuesta es, yo no necesito de nadie, o sea, yo me gusto mucho a mí mismo y me caigo muy bien. Y está perfecto, está muy bien que te guste estar contigo, que la pases muy bien, pero casi puedo asegurarte que si tuvieras oportunidad de tener personas valiosas que valoran tu presencia, seguramente también lo quieres compartir. Pero tal vez no has encontrado una persona que sea así, o tal vez la manera en la que se relacionan las personas a ti no te gusta, pero no es que puedas sin ellas y que no necesites a nadie más. Y cuando Lorena pregunta del egoísmo y la autosuficiencia, eh, pienso que, digo, depende mucho también el contexto y el significado que le des, Lorena, al egoísmo, ¿no? Creo que tenemos esta idea del egoísmo como algo malo, como algo no deseable, como que tiene una connotación negativa. Y bueno, creo que ahí yo tendré un poco de cuidado en mi forma de comunicarlo, porque quiero como estar abierta a que haya diferentes interpretaciones. Pero desde donde yo lo entiendo, que me corrige si no va por ahí, el egoísmo tiene que ver con decidir retirar a los demás de tus decisiones y no pensar para nada. Y la autosuficiencia, ¿no? Creo que se enfoca más que en lo que no doy, en lo que no necesito. Creo que es el punto de vista, ¿no? O sea, la autosuficiencia es yo me necesito solo a mí misma, independientemente de que lo haga por egoísmo, porque no quiero que nadie me diga nada, porque no quiero que nadie se meta en mi vida, puede ser, porque no quiero que nadie se meta en mi núcleo y me toque mis cosas, entonces prefiero ser autosuficiente para no tener que compartir nada de lo que tengo, puede ser, pero puede ser que no sea por un tema de egoísmo. Y el egoísmo es más bien lo que yo elijo no dar a los demás, ¿no? Como que esto es mío. Pero no es necesariamente una cosa negativa. O sea, creo que muchas de las decisiones, regresando a los dilemas, podrían parecer egoístas para la gente y tal vez lo son, y no necesariamente eso significa que está mal. Si lo vemos desde el lado de que elegimos y tomamos la consecuencia que viene con esta decisión en la que elegí lo que yo quería para mí, aunque sabía que eso implicaba a los demás. Pero cuando toco el tema de la coexistencia que también Pablo menciona, de que no somos 100% autosuficientes, o más bien le damos demasiado valor a esta autosuficiencia, creo que me refiero a que puedo elegir, pero siempre consciente y siempre sabiendo que lo que elijo implica cosas para los demás. Y ser valiente para mirarlo y no taparme los ojos, un poco como, creo que la autosuficiencia es como, no veo, no veo, no veo, no le afecto a nadie, pues esto es mi vida y a quién le afecto y no pasa nada y no pasa nada, no quiero saber cómo le impacta a los demás y por eso mejor me hago como que no sucede. Creo que el mirarlo desde este punto de vista que los estoy invitando a hacer es, sí puedo elegir, obviamente, hacer cosas por mí mismo y se vale y es totalmente bueno. Ahora, no significa que no impacten a los demás. Y si me interesa estar consciente de que soy un ser social, como lo menciona Laura, de que coexisto con los demás y, y un poco me aferro, ¿no? Como a lo que sucede realmente, que es que soy yo con los otros. Entonces, voy a cargar un poco siempre con esta conciencia, primero de que lo mío impacta, pero también de que aunque lo podría hacer solo, tal vez hacerlo con alguien sea mejor, o tal vez en realidad quisiera recibir un poco de ayuda y no la pido porque asumo que soy autosuficiente o creo que debo serlo. Y esto pasa mucho, por ejemplo, con las etapas de desarrollo de los chavos y niños y adultos que tienen distintos momentos de evolución, ¿no? Como distintos ritmos. Y entonces tenemos muy empaquetado el cómo debe ser un niño, cómo debe ser un adolescente, cuándo se debe ir de la casa, cuándo ya debe ser autosuficiente,
cuándo ya es una persona mantenida, cuándo ya no es posible que esté viviendo con su familia, cómo es posible que un chavo a los 40 viva en la misma casa donde viven sus papás. He escuchado esa frase. Y todas estas creencias tienen que ver con esta sobrevaloración de la autosuficiencia, porque puede ser que una persona vive a los 40 años en su casa por muchas razones que todas son válidas, y entre ellas podría pensar porque prefiere ahorrar ese dinero y compartir el tiempo con su familia, porque no tiene otro lugar donde quiere ir realmente y está contento, porque sus papás están felices de tenerles ahí, y eso se ve muy mal. Es como debería ser autosuficiente, y tal vez es autosuficiente y solo vive en esa casa, ¿no? Es también un poco preconcepciones que tenemos, pero creo que tenemos también muy empaquetado el cómo y cuándo debes volverte autosuficiente y en qué momentos, y no debes ser codependiente, que también esa es una frase que se utiliza muchísimo. Y otro tema que tocaré de la codependencia, tal vez yo les diga otra cosa que les haga pensar que es distinto, pero ahorita quiero enfocarme en cómo no exageremos un poco con esta idea de que es ideal ser autosuficiente, es lo mejor. Digamos que la persona más sana emocionalmente es la que es 100% autosuficiente. Yo diría que las personas que logran conectarse con los demás y pedir ayuda y ser vulnerables y reconocer lo que pueden, pero también ser humildes de lo que no pueden, y que están abiertos a que otras personas les sumen y que hacen comunidad. Creo que esas personas también han desarrollado muchas habilidades que la persona autosuficiente tal vez no, porque la persona autosuficiente generalmente sí puede hacer un montón de cosas, pero también carga mucho sola, y también tiene miedo de que si no lo hace sola los demás no van a responder, pero porque ha creado toda una vida en la que se ha comprobado eso, entonces no tiene manera de mirar que tal vez si tan solo pide un poco de ayuda. Y ahí yo entro muchísimo. Yo siempre me sentí muy autosuficiente, y hoy me doy cuenta que muchas veces no he pedido la ayuda y por eso no sucede. Entonces, Anavi dice, incluso la persona más individualista ya carga en ella sus genes, un trauma intergeneracional de sus 7 generaciones atrás. Wow, Ana, qué bonito que menciones el tema intergeneracional, porque evidentemente no somos solo nosotros. Llegamos aquí con toda una serie de personas que vinieron antes de nosotros, y que cada una de sus decisiones influyen en cómo es nuestra vida hoy, y no solo nuestra vida, sino nuestra cultura, nuestra manera de ser y pensar, nuestras relaciones, nuestros patrones familiares, y nunca estamos solos. Recuerdo muchísimo que en un taller estábamos tocando el tema del abandono, el abandono parental, cuando de repente no conoces a tu padre, cuando de repente tu padre o tu madre se fueron cuando tú eras muy pequeño. Y la terapeuta con la que hice este taller, que le hicimos juntas, fue Mirna, de Core Bioenergética de Puebla, Mirna Molina, y yo estábamos trabajando esto, y ella hizo una intervención tan bonita porque estaba la persona en este tono de me doy cuenta que estaba abandonado y que no conocía a mi padre y que he ido solo y que yo lo necesitaba, regresando al tema de sí lo necesitaba. Y ella lo tomó de las manos y le pidió imaginar cómo en cada una de sus células está el ADN de su padre y de su madre todo el tiempo. Cada una de sus células, desde la punta de los pies hasta el último pelo de la cabeza, cada una de las células que configuran quién es, tiene y lleva consigo a su padre y a su madre. Entonces podría pensar que está solo y que no están, pero los carga con ellos. Y este chavo, cuando recibió ese mensaje y lo imaginó y tal, cambió completamente su postura y su rostro. Recuerdo que fue un momento muy emotivo, y fue para mí muy revelador, y creo que también sanó incluso algo para mí, porque incluso en la soledad más grande, donde dices es que volteo y sí quiero que los demás sean mi apoyo, pero no veo con quién, o tal vez las personas que estaban ya no están, o me fui a otro país y no conozco a nadie, todavía no me animo a pedir ayuda, o no sé hablar el idioma, o mi pareja se fue, o perdí a la persona que era mi apoyo principal. Pero aún ahí podemos voltear incluso a nosotros mismos y encontrar en un espejo o en cada una de nuestras células a todas las personas que configuran quiénes somos.
En el caso de las células y el ADN, pues es a padre y a papá y a mamá, pero también pensando en el tema intergeneracional que dice Ana, mirando nuestros rasgos, todo lo que somos viene de mucha gente más. Entonces, creo que es un buen recurso y un buen recordatorio cuando de repente estamos sin encontrar mucho dónde está esa salida y dónde están los demás. Por ahí dice Kibarín González que no se ve, eso sí no sé por qué. Los demás ven, alcanzan a ver el video. Bueno, y entonces regreso un poco al tema de la madurez, porque creo que la autosuficiencia también se compara o se iguala con la madurez, ¿no? Es que es una persona muy madura porque es muy autosuficiente. Entonces, creo que relacionamos el tema de la madurez con el ser autosuficiente. Y yo les querría preguntar para ustedes, ¿qué es la madurez? ¿Qué consideran? ¿Qué dirían que es la madurez y quién es una persona madura? Y bueno, regresando al tema del chavo que puede vivir tal vez o la chava a los 40, ¿no? Con su familia, que es como, me imagino que es algo que algunos de ustedes han tenido cerca o comentan, pensando que esta autosuficiencia es muy importante y si no la tienes, entonces tu vida está detenida o está limitada. Pero tal vez en tu vida valoras otras cosas. Y aquí sí regresamos al tema de cómo cada persona tiene cosas diferentes en su historia y en su vida que valora. Y tal vez una persona valora mucho la autosuficiencia y se vale, y por muchas razones seguramente, pero tal vez hay otra persona que valora muchísimo más el apoyo, o hay una persona que valora muchísimo más la lealtad. Y entonces vemos como no, pero es que te debes despegar de ellos y están deteniendo tu vida, pero tal vez en su dilema está eligiendo a los otros conscientemente y con toda madurez, consciente de todas las implicaciones y de las renuncias que está haciendo. Entonces, creo que cuando nuestras decisiones son elegidas asumiendo todas las consecuencias que implican, entonces, desde mi punto de vista, esa persona está actuando con madurez. No necesariamente cuando actúa de acuerdo a un script, ¿no? A un programa que se nos ha dado de esto es lo que hace una persona madura. Una persona madura no sé qué cosas se les ocurre, ¿no? No hace esto y no hace el otro, ¿no? Y yo tengo una historia de un cliente que tuve hace muchos años que tenía más o menos como 25 años y quería mudarse de su casa porque quería ir a estudiar a otro país, pero al mismo tiempo quería disfrutar a sus papás un poco más. Y entonces tenía muchísima presión de los amigos y también de los tíos, como de qué haces ahí, o sea, ya vete, ya vete. Y recuerdo mucho que era su gran tema de conversación en las sesiones, que decía es que no entienden que yo no es que no me pueda ir, sé que si me voy voy a estar bien, no es que tenga miedo de vivir una vida donde no están al lado mis papás, es que yo quiero disfrutarlos. Era una familia que habían tenido hijos años después, no sé, como a los 40. Entonces el hijo ya tenía, no sé, 25 y no eran papás tan jóvenes desde el punto de vista de mi cliente, aunque yo lo veo súper joven. Y para él era más importante en este momento poder disfrutar un poco más de sus papás y estar con ellos que lo importante que era ir a hacer una maestría en otro lugar. Y sí, probablemente estaba deteniendo algunos de los pasos para otros proyectos, pero él lo estaba eligiendo y estaba eligiéndolo con toda la conciencia de lo que implicaba. ¿Es una persona madura o no es una persona madura esa? ¿No? Desde mi punto de vista lo es. Entonces, de repente vemos por fuera como que la madurez es, no, mira, ¿no? Como que está muy solito. Y he visto personas que son muy autosuficientes, que viven solas desde muy jóvenes, que no necesitan económicamente apoyo de nadie, que los ves que vienen, van y tal, y llegan a sesiones y están absolutamente deprimidos, no entienden por qué hacen las cosas, se sienten confundidos, pero pueden hacer todas las cosas, digamos, de funcionamiento adulto muy bien. Dice aquí Rubén, madurez es la capacidad de tener un equilibrio, balance en diferentes áreas de la vida, sin importar si los momentos sean buenos o malos. Ok, gracias Rubén. Me gusta cómo hablas del balance, porque creo que el,
el objetivo del título tenía que ver con llevarnos a un balance. Ay, mis aretes suenan en el micrófono, perdón. Yo que me quise poner tan guapa para ustedes, me voy a quitar mis aretes, porque están chocando y dice Arturo que chocan. Ok, perdón si los hice estar escuchando un ruido ahí feito. Entonces, el balance es lo que creo que estaría interesante mirar. ¿Qué tanto puedo balancear esta capacidad para solucionar algunas cosas por mí mismo y al mismo tiempo esta capacidad para saber cuándo y con quién poder pedir ayuda y reconocer esto no lo puedo hacer solo o esto no lo quiero hacer solo, porque tal vez lo puedo hacer solo, pero elijo que no quiero hacerlo solo. Ah, dice Lorena que no entendía que sonaba, discúlpenme, yo estaba muy concentrada y como oigo solo mi voz en el de entonces no me daba cuenta de ese sonidito, eran los aretes. Bueno, ya los voy a dejar de atormentar con ese ruido. Eh, entonces, lo importante tiene que ver, como les decía, con no darle demasiada importancia y considerar y balancear otras cosas que también son importantes, como la conexión con los demás, como la solidaridad. Pienso ahora en momentos como los que estamos, es tan importante darnos cuenta que no estamos que solos no estamos mejor. La mayoría que estamos tal vez no hemos visto a gente que queremos ver hace mucho y nos damos cuenta qué lindo cuando podíamos reunirnos para hacer algunas cosas, qué lindo cuando íbamos de viaje a visitar a la familia, qué lindo cuando, no sé, podíamos hacer trabajos en equipo. Me pasa en la universidad, ahora estoy estudiando en la universidad y dejan trabajos en equipo y no nos podemos juntar, entonces todo es por correo y yo sí necesito poder sentarme y con un cuaderno empezar a hacer entre todos lluvia de ideas y ver qué piensan y ver las reacciones, así como que por mail no es suficiente. ¿No? Entonces, para mí, creo que la autosuficiencia, precisamente el auto no es suficiente, el auto es necesario, qué bien que hay muchas cosas que podemos hacer por nosotros mismos, pero no es suficiente. Sin los otros algo queda como limitado, algo no alcanza, es como, y nuestra perspectiva también queda limitada, porque solamente podemos ver con nuestros lentes y no tenemos toda una serie de miradas que completan la imagen, que nos permiten tener ideas distintas y también sentirnos acompañados y sostenidos. Y decía ayer un profesor, algo que también me gustó muchísimo, decía, él es parte de como de una unión de maestros, como una colectiva de maestros, algo así aquí en Canadá. Y entonces cuando estaba queriendo hablar, también estaba hablando de colectividad más en un sentido sociológico que psicológico, y hablaba de la importancia de las colectividades y de cómo en esta autosuficiencia e individualización estamos cada uno en nuestras casitas, en nuestro mini mundo, y entonces no tenemos otras voces que hagan eco con la nuestra, entonces pensamos que solo la nuestra piensa eso y nos sentimos un poco más impotentes, por ejemplo, frente al tema de la situación actual o frente al tema político, porque no hay con quién compartirlo. Y por otro lado, también al no tener esta colectividad, por ejemplo, de tener un grupo de maestros que son un grupo, no nada más soy yo. Ay, yo soy el maestro y tengo una queja. Dice, cuando yo tengo una queja o alguien hace algo injusto conmigo en la universidad, yo tengo un grupo de personas que son como su colectivo de profesores y todos ellos me respaldan. Entonces no voy yo solo, no es mi voz sola, son la voz de todos que si yo necesito que mi voz se escuche y mi voz no se está escuchando, tengo a una colectividad, a un grupo de personas que va a alzar la voz por mí. Y entonces mi voz, porque está, digamos, en voz de todos, se va a sonar muchísimo más fuerte y va a permitir que el mensaje llegue. Y creo que por eso también está sobrevalorada la autosuficiencia, porque nuestra voz sola, aunque sea una voz muy potente, aunque sea una voz maravillosa y poderosa, creo que no tiene la misma fuerza que cuando tenemos de la mano, por ejemplo, a las personas que nos quieren. También pienso mucho en los niños cuando tienen una situación de abuso en la escuela, que una de las intervenciones que yo siempre hacía cuando trabajaba en una escuela era que vinieran los papás como sus puntos de apoyo, sus hermanos, los tomaran de la mano, como que los rodeaban y los tomaban de la mano, y el chavito
iba y le decía a la persona que le estaba haciendo bullying que no lo hiciera más, pero lo hacía con el apoyo y el soporte de su papá, de su mamá, de su hermano, y todos ellos eran un grupo. Y entonces de la mano el chavo agarraba una fuerza y entonces medio tenía nervios, pero defendía su punto, y luego el papá decía, no voy a dejar que le vuelvas a hacer algo hacia mi hijo, yo lo voy a proteger, y luego el hermano decía, yo no lo voy a permitir. Y en ese momento la persona que estaba violentando a este chico se empezaba a sentir chiquito frente a ese grupo de personas que eran una unidad. Entonces, creo que la colectividad, creo que el apoyo mutuo, creo que esta sensación de soy de otros y soy con otros, y otros también son en mí, creo que nos da muchísima más fuerza que la fuerza que podamos llegar a tener, que tal vez es inmensa, pero nunca va a ser tan fuerte como esto. Y me quiero ir también con una pequeña frase de un poema de Octavio Paz. Espérenme tantito que le estoy buscando. Es que no me acuerdo cómo iba exactamente. Es de Piedra de Sol, de su... Ay, no sé si voy a encontrarlo, pero bueno, quería compartirles. Aquí está. Es un pedacito de un poema, de unos poemas que se llama Piedra de Sol. Y dice, para que pueda ser, he de ser otro. Salir de mí, buscarme entre los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. Ese es Octavio Paz. Y creo que este poema cierra y resume un poco de lo que quería compartirles. Como dice Laura aquí, en la calle codo a codo somos muchos más que dos. Me encanta esa canción. Sí, Laura, precisamente ese es el mensaje que quería invitarles a pensar. Es no tanto que no podemos hacer algunas cosas, muchas cosas por nosotros mismos, o que no sea importante encontrar parte de lo que nos gusta, o como decía Lorena, por rato ser egoístas y elegirlo, pero que no olvidemos que codo a codo somos mucho más que dos y que está sobrevalorada la autosuficiencia. Entonces, y creo que menospreciada la colectividad y el apoyo y la coexistencia. Entonces, quedémonos con esto. Ha sido lindísimo tenerles aquí. Gracias por compartir sus comentarios y perdón por mis aretes que arruinaron un poco la calidad del sonido. Espero que no haya sido muy molesto. Y por aquí, si no tienen más comentarios, nos vemos la próxima semana para descubrir algún otro tema juntos. También, si quieren proponer temas que quieran y que dicen, ay, ¿por qué no habla de esto? Que tengo ganas de que hable de esto, propónganme, tienen mi correo, y también mándenme si son nuevos y se están uniendo o están viendo este video, manden por aquí en un mensaje el correo. Mi correo es info@desirecarlson.com, o pueden mandar un mensajito también por Facebook aquí en Desiree Carlson Transcultural, y pueden proponer ideas o también decir comentarios y cosas que tengan ganas de decir. Muchísimas gracias. Estuvo con ritmo el sonido. Es lo bueno, es lo bueno. Fue un sonido molesto pero rítmico, Laura. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves y que tengan un fin de semana maravilloso. Bueno, ya llevan fin de semana en México algunos con el 16 de septiembre, pero que continúe el buen vivir y el disfrutar. Que estén muy bien.